¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a el podcast de Maynes. Este es el primer episodio y lo que les quiero explicar un poco es cómo va a estar la dinámica. Vamos a tener en general dos grandes secciones cada miércoles. Una sección de coyuntura, donde vamos a repasar temas de interés internacional, temas de la arena nacional, y luego también vamos a abordar algunos temas que son de interés mío y que me parece importante seguirlos platicando con todas y con todos ustedes desde otro enfoque. Temas que tienen mucho que ver con algo que la política ha despreciado siempre: el ocio, que son los deportes, que es la cultura, que es la recreación, y que yo estoy convencido de que forma parte importante de la vida de las personas y que no debemos dejar de lado. Pero además vamos a tener cada miércoles una invitada o un invitado que nos va a platicar de los temas que domina. No es gente que está primordialmente en la política, sino gente que viene de otros mundos, del mundo de la gastronomía, de la comedia, de los deportes, y que además vamos a platicar de temas personales con ellas y con ellos, de un enfoque que para mí me parece fundamental, que es el tema de las infancias, de la niñez, de cómo fue su infancia, cómo se relaciona eso. Maynes. El podcast de Maynes. Bueno, y ahora sí a lo que venimos. El conflicto internacional en Medio Oriente protagonizado por Israel en contra de Palestina. Acabamos de cumplir un año de que inició este conflicto por un ataque de un grupo terrorista que está asentado, está refugiado, se encuentra en el territorio que conocemos como Palestina. Hamás, que tiene apoyo de gobiernos como Irán, como Siria, como Egipto, que han tenido un conflicto con Israel y que también tienen un conflicto, o por lo menos tienen una posición de bastante acoso, bastante hostil contra el pueblo palestino. El pueblo palestino está en medio de muchos intereses de Medio Oriente, pero la verdad es que ninguno de estos países, ni los extremistas islámicos, ni Israel, han reconocido su derecho a autodeterminarse, su derecho a tener un territorio, y creo que eso es el origen del conflicto. Este ataque de Hamás, que fue brutal, que matan a más de 1,200 personas en Israel, que secuestran a 250, que fue una barbaridad, fue utilizado por un régimen autoritario, antidemocrático, que es el que encabeza Benjamín Netanyahu, para lanzar un feroz ataque al pueblo palestino, que yo he calificado, y que eso me ha costado críticas, como un genocidio. Estoy convencido de lo que hemos vivido, de que lo que hemos atestiguado es un genocidio. ¿Por qué lo digo? Ahora que se cumplió un año, se dio a conocer que más de 16,500 niños y niñas palestinos habían sido asesinados durante los ataques de este conflicto. Ni todos los palestinos son como Hamás, no los podemos juzgar por este grupo terrorista, que sin duda ha tenido una participación política con más o menos apoyo popular, ni todos los israelíes, las personas que habitan en Israel o que incluso se identifican con este pueblo, con el pueblo judío, tienen que ver con Netanyahu. Mucha gente, de hecho, tiene una voz crítica en Israel y fuera de Israel al régimen de Netanyahu. Y es importante entenderlo porque este conflicto ha ido escalando. Hubo un ataque severo al Líbano, y luego Irán hace unos días generó un ataque muy fuerte contra Israel, y eso ya empiezan a ser palabras mayores. Ya estamos viendo el escalamiento del conflicto, a Rusia interviniendo, proclamando su apoyo a Irán, y por supuesto todos sabemos que hay una alianza internacional de hace muchos años entre Estados Unidos e Israel. El seguimiento de este conflicto me parece que será uno de los temas internacionales más importantes de los próximos meses, y que es muy importante intentar acceder a información verídica, a fuentes objetivas. Tanto Rusia y sus aliados como Estados Unidos y sus aliados tienen maquinaria de propaganda que nos contamina acríticamente en un sentido o en otro, y a mí aquí lo más importante me parece que defendamos las vidas, que defendamos la paz, que defendamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos a nivel internacional. ¡Maynes! El otro tema que me parece que será muy relevante en la arena internacional en los próximos días es la elección el 5 de noviembre, martes 5 de noviembre, en los Estados Unidos.
una elección que se ha revitalizado en términos del interés que ha despertado. El candidato del Partido Demócrata, todo mundo suponía que iba a ser el actual presidente Joe Biden, casi siempre un presidente en Estados Unidos que tiene la reelección legalmente establecida, busca reelegirse. De hecho, Trump buscó reelegirse, no pudo hacerlo, pero Joe Biden, todo el mundo pensaba que se iba a reelegir, así lo había anunciado, y tuvo un debate y varios episodios que hicieron a muchas personas dudar de la entereza física de Joe Biden para seguir en la elección. Lo suple la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, que había sido fiscal en California, que es una mujer de color, una mujer afroamericana, con mucho apoyo cada vez más, entre más la hemos ido conociendo, de entre jóvenes, entre mujeres, y que ha puesto muy interesante la elección. Sin embargo, no hay que perder de vista que la elección estadounidense no se define por el voto popular. Ya pasó en 2000 que Al Gore, el entonces vicepresidente, gana la elección de los Estados Unidos por voto popular contra George Bush, pero pierde por el sistema electoral norteamericano, que es colegio electoral. Todos los votos de un estado van para el candidato o la candidata que gane en ese estado, y eso es lo que determinó. De hecho, Trump nunca ha ganado una elección en Estados Unidos por el voto popular. No se la ganó a Hillary Clinton con voto popular, y lo más probable es que Kamala Harris gane el voto popular el próximo martes 5 de noviembre, pero lo interesante será cómo se da el colegio electoral y particularmente algunos estados. Nadie tiene dudas de que en California van a ganar los demócratas, de que en Texas van a ganar los republicanos, pero hay algunos estados que van a definir la elección. Pensilvania. Por eso vimos a Elon Musk hace unos días ir al juego de los Steelers de Pittsburgh, aparecerse ahí, que ha estado muy vocal a favor de Trump. Si tu X, antes Twitter, lo has notado que aparecen muchas cosas sobre Elon Musk y Trump, pues bueno, es porque este señor compró X, compró Twitter y lo está usando activamente en la campaña de Trump. Pensilvania, Michigan, Nevada, Arizona, van a ser estados muy importantes que van a decidir la elección de los Estados Unidos y vamos a estar dándole seguimiento a eso. En la arena nacional, pues bueno, ustedes saben que por primera vez tenemos una presidenta en México que tomó protesta. Y creo que lamentablemente, en lugar de que estemos hablando de toda una agenda que creemos que Claudia Sheinbaum como primera presidenta en la historia de México podría poner una agenda de agravios históricos que han sufrido las mujeres, de desigualdades estructurales que se podrían resarcir con un sistema nacional de cuidados, con una nueva visión sobre los cuidados y sobre la crianza, que nos parecería una oportunidad histórica. Lamentablemente hemos estado hablando de una turbulencia que generó el cierre del anterior gobierno. Casi siempre por cortesía política, cuando un gobierno va cerrando, va dejando de generar polémicas porque se entiende que es el tiempo del gobierno electo de Claudia Sheinbaum. Pues no, el presidente López Obrador metió muchas reformas muy polémicas en el último mes de su mandato, aprobadas violando procedimiento legislativo, tanto a nivel federal como en los estados, y comprometiendo cuestiones fundamentales de nuestro texto constitucional, de nuestra Constitución. Hace unos días se cumplieron 200 años de la Constitución de 1824 y nosotros decíamos, es la primera vez en 200 años que se da reversa a uno de los temas fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, que es la división de poderes y particularmente la autonomía del Poder Judicial. Y además se profundizó la militarización del país con una reforma para entregarle el control de la seguridad a la Guardia Nacional. ¿Por qué sucedió eso? Yo publiqué hace unos días un artículo en Milenio explicando por qué creo que sucedió eso, con 3 claves, 3 hipótesis. Una tiene que ver con la idea de trascendencia del presidente. El presidente López Obrador es un aficionado a la historia, sobre todo de una visión de la historia pues apegada a lo que fue muchos años el oficialismo, el nacionalismo revolucionario. Y él piensa que él debe de pasar a la historia, y cuando él habla de las 3 transformaciones que anteceden, esas 3 transformaciones tuvieron cambios constitucionales profundos y a él ya no le dio el tiempo ni el formato ni el equilibrio político para proponer una nueva constitución, pero intenta correrse por esa vía.
Creo que otra cosa que hay que entender para saber por qué sucedieron estas reformas es una situación que yo denominé en el texto de Milenio la clave del conjuro. ¿Qué quiere decir esto? El presidente vio algunas experiencias tanto históricas en el caso de México como internacionales recientes de cosas que sucedieron con regímenes similares, particularmente en el caso de Lula da Silva, que tuvo posterior a su mandato una gran revuelta con el Poder Judicial, un confrontamiento permanente que incluso llevó a que fuera encarcelado Lula da Silva, perseguido judicialmente. Y el otro escenario es el de Evo Morales en Bolivia, que vivió un golpe de Estado y que ha tenido, tanto él como su partido, su expresión política, un enfrentamiento continuo con las Fuerzas Armadas de Bolivia. Por eso creo yo que el presidente, por un lado, hace una alianza más profunda con una parte, un núcleo de las Fuerzas Armadas que le empoderó, porque no todas las personas que están en las Fuerzas Armadas están de acuerdo con este proceso de militarización o de nuevas funciones. Y por eso creo yo en este caso en particular que el presidente genera esta reforma, supuesta mal llamada reforma al Poder Judicial, que es un golpe a la autonomía judicial y que ya vimos que tristemente en una tómbola, en una cosa grotesca, verdaderamente patética, se decidió que la mitad de juezas, jueces, magistrados que llegaron ahí en su inmensa mayoría con mérito, falso que el Poder Judicial sea puras personas que vienen acomodadas, privilegiadas. Al contrario, hay mucha gente que con un gran esfuerzo, siendo oficiales, siendo secretarios, han tenido una carrera judicial que los ha llevado ahí. Y bueno, se decidió el destino de esas personas con una idea que es falaz, que no es cierta, que es que va a haber democracia, ¿no? Porque democracia sería si nosotros pudiéramos postular a buenas académicas, catedráticas, a buenos profesores, investigadores de ciencias jurídicas, de derecho, abogadas y abogados destacados, servidores públicos excepcionales, y votar por ellos. No, va a definir Morena quiénes van a continuar por una cuestión de lealtad. Y además crean un tribunal de disciplina judicial que independientemente de que la gente vote de una manera u otra, va a ser el que va a poder correr, cesar de sus funciones arbitrariamente a quien no se apegue a su mandato. Bueno, pues esas son las razones, el clave del conjuro, la clave histórica, y la tercera clave es una clave sucesoria. Yo pienso que el presidente eligió que la doctora Claudia Sheinbaum fuera su sucesora porque es a quien consideraba menos moderada y que menos iba a estar apegada a querer quedar bien con algunos grupos que el presidente considera adversarios o sobre los que tiene desconfianza, grupos, poderes fácticos, élites empresariales, medios de comunicación. Por eso la eligió como su sucesora. Y creo, sin embargo, que el presidente ha tenido siempre el temor de que le suceda como él cree que le sucedió en la Ciudad de México con Ebrard y como cree que le ha sucedido a muchos presidentes que se moderan en el ejercicio del poder, y quiso radicalizarse previendo que era probable que un sexenio, un nuevo gobierno se fuera a correr al centro y a moderarse. Me parece pues que eso es un error porque obliga a todo el tiempo estar peleando con un fantasma al nuevo gobierno y que el nuevo gobierno esté cuidando su legado en vez de cuidar los intereses de México. También quiero destacar que en estos días se logró en la Cámara de Diputadas y de Diputados por parte de la bancada naranja, de la bancada de Movimiento Ciudadano y particularmente de Patricia Mercado, la aprobación de la Ley Silla. Esta agenda que nosotros comprometimos, me parece muy trascendente que en solo un mes de estar en el cargo y prácticamente sea el primer gran resultado que se da sobre este tema. La Ley Silla, una ley que permite que todas las personas que trabajan y se la pasan en su trabajo paradas tengan un derecho a descansar, a estar sentadas un momento, un rato, para no tener enfermedades, malestares físicos. Me parece muy importante que se haya puesto el acento en esta agenda, en la agenda laboral, que el diputado Juan Zavala ya haya presentado nuevamente esta iniciativa de 40 horas semanales, de 2 días de descanso obligatorio a la semana, para que se insista, porque desecharon el dictamen que habíamos aprobado la legislatura pasada. Y ese es el tema del ámbito nacional que también me parece muy importante. Bueno, y pasando al tema de los deportes.
No voy a hablar mucho de la liga ni de la selección mexicana, que inició un proceso, el proceso de Javier Aguirre y de Rafael Márquez en el cuerpo técnico, porque el invitado que tenemos hoy es un especialista con el que vamos a platicar de ese tema. Vamos a hablar del fútbol internacional, de la Champions League, que está estrenando un nuevo formato, que a muchos no les ha gustado, que muchos dijeron que no iba a cambiar nada, que iban a seguir ganando los mismos equipos de siempre. Bueno, ya tuvimos la primera sorpresa, la derrota del Real Madrid con un equipo francés que no es considerado de los grandes, el Lille, pero que ha tenido un muy buen funcionamiento en los últimos años. Y por supuesto que quienes seguimos a equipos que están en la Champions, particularmente los Gunners, estamos muy contentos porque ahí están los Gunners dando la pelea con muy buenos resultados. Creo que el proyecto de Edu, de Mikel Arteta, del que también habló con nuestro invitado, está cuajando y que la Champions creo que va a ser un torneo muy interesante y hay que ver a dónde lleva este nuevo formato. De los otros deportes, creo que es importante pues, hablar del retiro de Nadal. Se está agotando la época dorada del tenis que una generación vivimos, con Federer que ya se retiró, con Nadal y con Djokovic que sigue jugando un gran nivel. Algunos agregan a Andy Murray en esa camada, pero me parece que es la época dorada del tenis, que es un hecho importante que hay que comentar. El americano sigue, empezó el fútbol americano, que es pues, la liga más espectacular del mundo, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos. Y pues ahí ha estado muy interesante. Los Jefes de Kansas City, que son los actuales campeones, que derrotaron a mis 49 de San Francisco. Y justamente este domingo se juega una revancha. Han estado imbatibles, van liderando la NFL. Creo que en este momento, donde podemos o debemos de poner más atención, si eres aficionada o aficionado deportivo, es en el béisbol. El béisbol está en las series de campeonato y hay algo muy interesante. Se pueden dar dos finales muy atractivas para quienes nos gusta el béisbol, con un perdón de los aficionados o aficionadas que haya de los Guardianes. Si los Yankees ganan su serie de campeonato y podrían enfrentarse o a Dodgers, que es una serie muy importante porque son dos de los equipos que han sido más ganadores en la historia del béisbol, porque los Dodgers de este año y de los últimos años han sido un equipo muy espectacular. Tienen al que es considerado el mejor beisbolista de la actualidad, que es Shohei Ohtani, que esta temporada, el japonés, implantó un nuevo récord con más de 50 bases robadas y 50 cuadrangulares. Eso no lo había hecho nadie en una misma temporada en la historia. Y que se repite para los mexicanos aquella mítica Serie Mundial del 81, cuando Fernando Valenzuela era novato y que llega a la Serie Mundial. Van ganando 2-0 los Yankees la Serie Mundial y como abridor Fernando Valenzuela inicia la remontada y los Dodgers derrotaron en el 81 a los Yankees. Y la otra serie que podría darse, que también es muy interesante, pues es este clásico neoyorquino entre Mets, que están jugando contra los Dodgers, y Yankees. Cualquiera de las dos sería muy interesante. Creo que la mayoría de los aficionados del béisbol quisieran ver una Serie Mundial Dodgers-Yankees, con Ohtani, con Aaron Judge, con planteles muy importantes que además a quienes nos gusta ir aquí al béisbol pudimos ver a una parte de ese plantel de los Yankees que vino a jugar contra los Diablos Rojos, que les ganaron los Diablos Rojos, que aquí tuvimos esta temporada además un equipo espectacular con los Diablos, que le mandamos una felicitación a toda la directiva de Diablos por este gran logro. ¡Maines! Y de música me gustaría comentarles... esta semana yo tuve la oportunidad de ir a ver a Heinz, una banda que escuchaba yo cuando llegué a la Ciudad de México a vivir, que me gusta mucho, unas chavas españolas que tocan surf, que tocan indie, y que me gustó mucho verlas en vivo. Nunca las había visto en vivo, te ponen muy de buenas. Fue un gran show. Les abrió Muérete Tú, que es una banda mexicana emergente que les deseamos toda la suerte en un gran lugar para escuchar música que es el Foro Indie Rocks. Y también me invitaron, tuve la oportunidad de ver un gran concierto de The War on Drugs, que no me había tocado a ellos verlos en vivo, y de The National, que ya he visto muchas veces, que es una banda legendaria histórica. Las dos, yo creo que The War on Drugs, aunque tenga menos tiempo y menos años, va a terminar siendo una banda legendaria, muy respetada, con muchas influencias de los 80s, de los 90s. Son dos grandes bandas. Sé que mucha gente fue a ver también a Franz Ferdinand y a The Killers estos días en la Ciudad de México. Yo siempre digo que es un gran privilegio estar en la Ciudad de México.
ese no me tocó. Vi el año pasado a The Killers justamente en el Gran Premio de Austin, que va a suceder este fin de semana, y lo disfruté muchísimo. Es una gran banda también. Quiero aprovechar para cerrar esto con una recomendación literaria. Cada semana voy a recomendar un libro. Este es Un tal González, de Sergio del Molino, que es un libro que trata sobre el ascenso de Felipe González a la presidencia de España, empezando desde un lugar muy interesante, cuando el hoy Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista, era un partido clandestino que se tenían que reunir en Francia y que tenían que hacer política prácticamente exiliados del país. Es muy importante para entender el proceso democrático en español. Creo que hay muchas lecciones para la democracia mexicana. Creo que hay muchas lecciones sobre por qué no hay que perder el optimismo en la vida, porque hay que seguir pensando todos los días que este México nuevo del que hemos hablado es posible. Y esta es la recomendación literaria con la que cierro esta parte del podcast y pasamos a la entrevista con el gran Pepe del Bosque. Maynes. El podcast de Maynes. ¿Qué tal? Pues en este primer episodio del podcast de Maynes tenemos un invitado muy especial. Lo conocí en Twitter durante la campaña, hablando de fútbol. Es un gran analista de fútbol deportivo, un gran comentarista de fútbol que está teniendo un año espectacular porque este año va a narrar Premier, Champions. Pepe del Bosque, que tiene una gran disciplina en el periodismo deportivo, que está apostando por una lógica de periodismo deportivo que va más allá de la polémica barata, del clickbait, que está forjando una escuela de periodismo deportivo que me parece muy interesante y con quien además tengo un montón de intereses en común, musicales, con el rock, gastronómicos, con el gusto por las taquerías de la Ciudad de México y de muchas otras cosas que ustedes van a ver que tenemos en común con Pepe del Bosque. Es el primer invitado del podcast de Maynes y para mí es un privilegio tenerlo acá. ¡Maynes! Pero ¿cómo llegaste a esta etapa profesional de tu vida? ¿Cómo creciste? ¿En qué entorno creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué te llevó al momento en el que estás hoy? Primero, qué gusto saludarte. Ahora sí nos conocemos en persona. Había gente que me decía, ¿pero qué ahora la cuenta de Maynes es la tuya alterna? Porque estaban hablando del 4-3-3, del 4-4-2. Están desmenuzando a la máquina de Martín Anselmi. Nos gusta mucho el fútbol. Yo sé que eres muy apasionado, Goner. Yo pensé que le ibas más a Cruz Azul. Hoy me dices que le vas a los Pumas, el equipo por el que simpatizo. Y respondiendo a la primera pregunta, yo crecí en la Narvarte, muy cerquita del Centro Universitario México, donde estudié, toda la vida estudié con los maristas, que tienen muy vinculado el fútbol, porque además mi hermano también estudió ahí, mi papá, mis tíos. Entonces yo creo que eso siempre fue, digamos, un detonante importante en mi vida, toda mi formación académica que estaba acompañada del fútbol. Estudié ya en la universidad, Ciencias de la Comunicación, enfocado también luego en periodismo en la UIC, la Universidad Intercontinental, ahí en Insurgentes Sur, donde acaba el Metrobús, ahí me bajaba en La Joya y ya caminaba para entrar a la UIC al lado de la tienda esta de la Palomita, ¿no? Y empecé en los medios de comunicación de la misma forma en la que nos conocimos, y no es broma, porque en Twitter, ahora X, empecé a escribir en una materia que era análisis de medios de comunicación y semiótica, y me pidieron abrir Twitter para poder entender a la audiencia, para segmentarla. Me pareció un ejercicio muy interesante en aquel momento, y el primero que llegara a 1000 seguidores tenía el 10. Entonces yo empecé a mandarle mensajes a conocidos, a contactos, llegué a los 1000 y luego dejé la cuenta de Twitter como un año. Y así empecé realmente, o sea, fue el detonante. Yo soy un comunicador de fútbol que salió literalmente de Twitter. Pues son las nuevas experiencias. Yo soy Puma, fui Puma, te comentaba, creo que somos hijos de los momentos que nos tocan. No le iría yo a los 49 de San Francisco si no me hubiera tocado ese partido histórico de Jerry Rice, de varias recepciones de anotación en un Super Bowl histórico que meten 49 puntos, los 49, que se te queda en la memoria. Soy Puma después del gol de Tuca Ferretti y de ese Pumas que era la base de la selección
de 94, incluso 98, con Claudio Suárez, Ramírez Perales. Desde la Copa América del 93. García Aspe, Joaquín del Olmo, una época de Pumas que seguramente es la misma que te tocó a ti. Pero yo no nací aquí, yo nací en Zacatecas. Cuando llego a la Ciudad de México y que me toca vivir en el sur, pues redoblas esa experiencia de ir al Rincón de la Lechuza a comer, a cenar después de un partido de Pumas, de vivir, digamos, el ambiente, que tú creces un poco en un ambiente que le es tanto favorable como a los Pumas, como al Cruz Azul. También mucha gente, por la ubicación del Estadio Azul, creció en ese momento. A mí me interesa mucho, Pepe, la relación entre la infancia, entre la niñez y la etapa adulta de las personas. ¿Qué más cosas nos podrías compartir que hayan sido un detonante en tu infancia, en tu niñez, que hayas soñado, que hayas visto, que hayas visualizado? Y yo estoy además convencido, Pepe, de que uno es mucho más inteligente de lo que luego reconoce cuando es niño. ¿Qué cosas creías firmemente cuando eras niño? ¿Qué cosas creías firmemente en tu infancia que te han servido muchísimo en esta etapa profesional de tu vida? Bueno, lo primero es que voy a hablar desde el privilegio porque tuve una infancia poca madre. La verdad me fue muy bien. O sea, no en el tema económico. Siempre he sido una persona de clase media, de la Narvarte, pero con una buena familia muy unida. Mi papá también fue impulsor para que me encantara el fútbol. Mi papá es galerista de arte, pero también es econometrista del UNAM. Entonces yo crecí siempre con el tema del UNAM, los Pumas, aunque curiosamente le va más a las Chivas por otros temas, ¿no? Tenía un compañero, José Carlos Reynoso, que su abuelo había sido uno de los fundadores de Chivas, entonces como era su compañero de pupitre, por eso le contagió, digamos, la pasión por las Chivas. Pero como mi papá, repito, es economista del UNAM, pues siempre como que lo tuve muy presente. Y además mi papá jugaba muy bien fútbol. Tuvo ofertas para jugar en el Atlante, en el antiguo Club Oro, en la UDG. Y mis abuelos, como en aquella época eran muy jodidas, si te rompías la pata, pues no podías seguir, ¿no? Entonces era o estudiabas o jugabas. Y mis abuelos hicieron todo lo posible para orientarlo más al tema académico que a la experiencia del fútbol. Al final mi papá se enamoró del arte, dejó todo el tema de la economía a un lado. Entonces mi papá siempre fue muy importante porque además era el típico papá que los sábados después de comer llevaba a los niños al parque Pilares, al parque San Lorenzo, ahí en la del Valle o en la Nápoles, a jugar fútbol con los primos. Entonces, para mí, mi papá era ese motor, ¿no? El vínculo con el fútbol. Echaba la cáscara, las coladeritas, ya sabes, en el parque, y luego regresaba y ya veía el partido de las 7, el partido de las 9, y ya me quedaba dormido, ¿no? Y antes, los sábados, mis dos papás me llevaban al fútbol, ¿no? Al fútbol de la escuela, que también tenía un nivel bastante alto. O si algo caracteriza a las escuelas maristas es que normalmente tienen un buen nivel de fútbol. Y la otra persona que influyó mucho indirectamente fue Jorge Campos, porque crecimos, tú eres del 85, yo soy 88, crecimos en ese entorno en donde Jorge Campos era Dios, por sus atajadas, por los uniformes y porque te entraba muy fácil a la vista. O sea, veías a Campos y te divertías. Y además un portero que luego se convertía en delantero, o sea, era un personaje realmente como de los supercampeones. Entonces, esos dos personajes, tanto mi papá como Jorge Campos, influyeron mucho para que me gustara tanto el fútbol desde morrito. Con un carisma increíble. Ahí saqué en alguna discusión en redes sociales una foto de mi primer partido, que le regalé a mi hijo un pañuelo que compré ese día. Lo perdió al segundo día que se lo había dado a mi hijo de 6 años. Sí, bueno. Pero de mi primer partido fue justamente un Pumas Cruz Azul. Mi papá es de la Máquina. También a lo mejor por eso hay esa afinidad. Además de que creo que es el equipo que mejor juega hoy con Martín Anselmi. Totalmente. Pero mi papá es de la Máquina, es de la época, siempre me habló de la Máquina de Muñante, de Marín, de una época dorada, que ¿no? creo fue determinante, de Quintana, de Quintano, de una máquina que creo que
que marcó época y que creo que está viviendo esta etapa más allá de los campeonatos que tuvo. Pero, y me acuerdo muy bien que en esa época, ese día no, porque ese día que venimos acá, me dijo, o quieres ir al estadio o quieres ir a comer bien, porque si vamos al estadio nos vamos a quedar sin dinero y nos vamos a tener que arreglar ahí en los tacos de a peso, que en ese momento existían en la Ciudad de México. Que era Y le dije, no, pues tacos... no, voy a ir al estadio. Los de canasta. Los tacos de canasta. Y después, me acuerdo que mi otro gran interés era la tortería de Jorge Campos, ¿no? Claro. Que fuimos, pero sí fue un personaje pop, icónico, además muy buen futbolista, mucho mejor de lo que parecería. Creo que realmente era un arquero espectacular. Y sin duda, creo que Jorge marcó una época en el fútbol, en la afición. Pero quisiera que platicáramos un poquito más de la Narvarte, de la del Valle. Yo la conozco un poco, no a la profundidad que tú. ¿Cuáles son los lugares icónicos de esa colonia que te recuerdan? Por ejemplo, yo voy mucho, no sé, a la Fonda Margarita. Uh-huh. Ahí en el Parque de Tlaco, ¿no? Sí, Para la resaca es infalible la Fonda Margarita. ¿Qué lugares icónicos, qué estampas tiene la del Valle, la Narvarte, que marcaron tu infancia, que marcaron ese periodo? Yo siempre fui súper callejero, o sea, siempre fui de ir al Parque de Pilares. Luego, cuando nos abrieron el Starbucks en la esquina, o sea, nos sentíamos neoyorquinos, ¿no? Ya no ahí mismo, en el parque. Claro, no nos alcanzaba ni para el café y estábamos ahí. No, bueno, pues no es patrocinio, pero la neta, el caramel macchiato cuando llegó, sí. Hoy en día creo que hace mucho no voy a Starbucks, ¿no? Pero londinense te sentías porque te lo contaban los que habían ido y habían probado y te decían. Era un tema aspiracional realmente, ¿no? Pero a mí me gustaba. Y está bonito ese Starbucks en particular, además, claro, está amplio. Lo han arreglado, le han metido cosillas y creo que en su día fue el primero o el segundo. El primero fue el de Santa Fe, que Santa Fe, la neta, voy muy poco. Sí. Tengo un par de amigos que ya ni siquiera viven en México, que vivían allá y estudiaban en Libero, entonces pues iba. Pero cosas típicas, por ejemplo, en la Narvarte, habrá gente que lo recuerde. Tacos El Vilcito, sí, claro, que están al lado de un taller mecánico, que además es del mismo dueño. Y esos tacos son antiquísimos. Hay una amplia oferta gastronómica de tacos en la Narvarte. Por supuesto, Tacos Tony, uno de los mejores suaderos de la Ciudad de México. También muy cerquita de ahí, el Bernabéu, que es un lugar de tapas en donde ponen sobre todo partidos del Real Madrid, ¿no? Porque en paz descanse el abuelo Fidel, que era un tipazo y que aparte hizo, digamos, un templo para los madridistas. Yo no soy madridista, ni culé, pero... ¿Qué eres en España? Al que más por el que más simpatizo es el Atlético de Madrid por una cuestión familiar. O sea, tengo mucha familia en España. Por eso de repente cuando me dicen, güey, hablas raro, no mames, o sea, escucha a mi mamá cuando... Bueno, eso te iba a preguntar. Desde chiquito, entonces... sí. Pues crecí con una mezcla de acentos y no es que hable raro, sino que así crecí no te pasó realmente. Como Hugo Sánchez, que... Claro, no. Un año en España y qué pasa, macho, ¿no? Eso no, o sea, pues yo de verdad crecí y mi mamá me decía, en lugar de te voy a castigar, te voy a dar una zurra. Y entonces, o sea, mis amigos decían, pero ¿de qué está hablando esta señora, no? Entonces siempre fue un mix, ¿no? De acentos. No sé si ubiques los tacos joven que están ahí en la glorieta, unos mañaneros. Los de Vertis. Buenos, sí, muy buenos. Sí. Más contemporáneos no son de la del Valle ni la Narvarte, pero el Chivito de San Cosme, que pusieron una sucursal ahí muy buena. A mí es un tema que también me interesa mucho, el tema sobre la comida, sobre todo la oferta urbana. Creo que México... Si México tiene una cosa que lo hace distinto al resto del mundo es su comida. ¿Eres taquero tú? ¿Garnachero o más taquero? Más taquero. Yo también. Pero a todo le entramos. Bueno, y luego, Pepe, una cosa que me parecía muy importante preguntarte es, digamos que te tocó vivir el sueño muy joven. Yo no sé si hace 10 años, hace 15 años tenías como una expectativa profesional,
Pero seguramente era muy parecida a la que estás viviendo. Estás ahí, ya estás narrando Champions, ya estás narrando Premier League, ya estás al lado de tus ídolos, de la gente con la que creciste admirando. ¿Qué te sigue inspirando en este momento que no hayas alcanzado o qué escenarios visualizas que te permitan seguir sintiéndote inspirado para lo que viene en tu vida profesional? Cuando empecé en esto, digamos que tenía dos caminos, ¿no? Entré en ESPN por ahí de finales de 2012. También, por una coincidencia, voy a intentar ser lo más didáctico y resumirlo todo de una mejor manera. Estaba en un concierto de Noel Gallagher y me gritó una persona: hey, tú eres Pepe del Bosque, el de Twitter. Yo dije, chinga, estábamos en 2012. Y volteo y le digo, tú eres Mauricio Pedrosa, el de ESPN. Claro, Mauricio Pedrosa ya era anchor de SportsCenter, ya había reporteado, ya había hecho el Mundial de 2006, ya era un tipo de 100,000 seguidores, ¿no? Y me dice, eres muy bueno, solamente no seas arrogante. Así, pero de la nada me lo dijo. Buenos días. Buenos días, gran concierto. Y se me quedó muy grabado. Y a los 2 días me invitó a su cumpleaños, igual por mensaje en Twitter. Caí al cumpleaños, estaba un director de ESPN echando la cuba y llegó Mau y le dijo, hazle 5 preguntas. Y entonces me hizo 5 preguntas de fútbol internacional, se las contesté, pero así en medio de las cubas, o sea, de quién levantó la Copa del Mundo, o sea, el capitán de Francia en el 98, ¿no? O sea, cosas de cultura general, digamos. Se las contesté y me dice, te veo el siguiente lunes en ESPN, ¿quieres trabajar en ESPN? Yo estaba en ese espacio, me tomé un año sabático terminando la universidad, y esto creo que va a responder un poco la pregunta, porque en ese año sabático yo empecé a armar proyectos alternos, como Mad Footballer y el 9 y medio, que eran básicamente agencia de contenidos de fútbol, lo que hoy en día es Editorial Puskás. Y mi objetivo, y todavía lo tengo ahí, por eso hago tantas cosas independientes, era tener una oficina con redactores, amigos, que habláramos del juego desde un enfoque más analítico y reflexivo. Porque yo veía como el sueño utópico llegar a comentar un partido de Champions, un partido de Premier. Bueno, qué decir de hacer una final de Champions y ya llevo 7. O sea, es algo que me volaba la cabeza y yo dije, no, pues, o sea, no me voy a obsesionar con el típico sueño que tiene todo comentarista, ¿no? Y realmente a mí me gusta este tema de comentar y de ser analista de fútbol porque me gusta el fútbol. No me gusta la fama, eso me vale madres, honestamente. Sí. Me gusta el fútbol como tal porque es lo que más me apasiona y quizá porque me conecta con esa infancia tan bonita que tuve, y mis mejores amigos me los ha dado el fútbol. Entonces, bueno, ese año sabático me enfoqué en desarrollar esos proyectos, pero obviamente pues, tienes que invertir, no tenía mucha lana. Mi papá me decía, bueno, llévame las redes sociales de mi galería, y tenía una como un coffee shop ahí al lado de la galería, ayúdame con eso y yo te doy una lana, pero pues tienes un año. O sea, y debo decirte, a mí también me gusta mucho la economía. Estudié una maestría en economía. Okay. Me dirige la tesis uno de los mejores econometristas, no solamente de México, sino de los últimos años en la Academia Internacional, que es Carlos Ursúa, en paz descanse, que además también siempre... La tomaste en México. La tomé en México. Entonces, cuando hablas de tu papá y de ese tema, de esa relación, inevitablemente me hace pensar en eso. Pero es muy interesante esto que dices, porque además de ahí viene también el enfoque que a mí me hace tener esa coincidencia contigo. En una época, digamos, de clickbait, de polémicas inventadas en los medios deportivos, de pelear por cualquier cosa, insultar al colega, a ver quién se hace más viral, tu apuesta en el periodismo deportivo es exactamente otra. Y además yo creo que viene de esa época que vivió nuestra generación. A nosotros nos tocó que la grandeza de José Ramón Fernández trajera aquí a que viéramos los análisis de Menotti, de Valdano. Creo que fueron pioneros Rafa Puente, Roberto Gómez Junco, otros analistas
deportivos en México de otro tipo de periodismo deportivo. Ahora no vemos eso tanto en el mainstream, pero sin duda alguna tú y otros colegas están haciendo esta apuesta de otro enfoque que te explique el funcionamiento deportivo, que te explique el funcionamiento táctico de los equipos, que incluso explique la gestión directiva y su relación, su vinculación con los resultados, que a veces tú no puedes encontrar la explicación. Lo platicábamos hace rato por el Arsenal de Arteta. Tú no te puedes, sin todo el modelo de gestión deportiva que está teniendo el Arsenal, no te puedes explicar. Bueno, hablando de economistas, Arsène Wenger, tú no te puedes explicar el resurgimiento del Arsenal sin lo que hizo Arsène, ¿no? Sobre todo con el tema del estadio. Que te acuerdas que lo reventaban muchísimo de cómo el Arsenal se conforma con un cuarto puesto. Y decía Wenger, es que mi objetivo es quedar dentro de los primeros 4. No tengo para pelear el título seguramente, pero si me mantengo en el top 4, económicamente voy a estar en cierto punto de equilibrio para que la inversión con el Emirates no me vaya a resultar contraproducente, porque mudarse de Highbury, que era chiquitito, al Emirates, que le caben, no sé, 60,000 personas, es una transformación tremenda. Y parte de lo que he intentado, ya estando en cierta posición, digamos, de privilegio, porque sé que soy un privilegiado, o sea, a veces, en algún momento me dio, por ejemplo, el síndrome del impostor, que decía, no manches, ¿qué hago aquí, cabrón? O sea, ya estoy haciendo finales de Champions en televisión, ya hice Mundial, ya hice Eurocopa, o sea... Bueno, te toca con Luis Omar Tapia. Claro. Ese fue, digamos, el último logro desbloqueado, trabajar con un ícono de la narración como lo es el Panda. O sea, Luis Omar Tapia, pues yo lo escuchaba, por ejemplo, en la primaria, una historia breve, yo le decía a mi mamá, la Champions empieza 1:45, porque te acuerdas que ahora es 1 o 2 dependiendo del cambio de horario. Entonces le decía, por favor, pasa por mí 2:30. Me decía, güey, pero sales a la 1. Sí. Y le digo, no, es que así puedo ver en la cafetería del colegio el primer tiempo y luego ese gap, ese espacio, es el que hacemos de que tú me recoges de la puerta del colegio a la puerta de la casa. Y entonces, entre la del Valle, donde está el Instituto México, y la Narvarte, pues hacías 14, 15 minutos. Entonces llegaba y veía el segundo tiempo. Entonces, desde muy chiquito era... O sea, ver el partido de la 1:45. Luego seguía, porque claro, había 1 o 2 canales. Luego el de las 3:40, que ya era diferido, pero tú no sabías, porque ahora con el internet, pues sabes todo en instantes. Y luego veía, o sea, hasta las 9 de la noche, pregúntame cuándo hice tarea, ¿no? Luego me enteré de que mi tarea realmente para lo que me dedico era pues ver 4 partidos de forma simultánea y empezar a descubrir jugadores. Y cuando entrenaba en el equipo escolar, llegaba y le platicaba a otros cuates, no, es que hay un extremo derecho que me voló la cabeza, cómo juega y le pega de 3 dedos, es portugués, se llama Ricardo Quaresma y se peina así y trae tales tenis. Entonces, pues todo eso fue influyendo. Sí, yo me acuerdo, nosotros tuvimos una fortuna en México, a México llega tarde, digamos, la televisión de paga en el sentido de... Tengo ahora familiares en Inglaterra, mi hermano se casa con una inglesa, vive allá, y yo me acuerdo que ellos se sorprendían del fútbol europeo que nosotros podíamos ver prácticamente en televisión abierta, o con canales de cable. Claro, con el cable más básico, y yo también recuerdo esa cosa que me pareció muy impresionante. Yo ver, no sé si a ti te tocó todavía el Milan europeo, el Ajax, esos equipos de fútbol, esos futbolistas. Arrigo Sacchi, ¿no? Esos futbolistas, me parece que tuvimos un privilegio. Ya ni hablar de esta época, por ejemplo, que ahora mucha gente puede olvidar, pero digamos, cuando se habla de los mejores futbolistas de la historia, es en qué momento, porque tú tienes... A lo mejor no como una carrera futbolística, pero el momento futbolístico que vivió Ronaldinho, 3 o 4 temporadas, que fue increíble, fantástico. Nos tocó vivir una época también dorada del fútbol europeo. Totalmente, porque estaba Henry, Henry seguramente lo tienes acá en el corazón, estaba Ronaldinho, estaba Zidane. Si nos vamos un poquito más para atrás, bueno, todavía la época de Roberto Baggio. O sea, fue
fue una época súper chida para ver fútbol. O sea, crecer con esa época siendo niño o adolescente, yo creo que fue muy enriquecedor porque el juego te entraba fácilmente por los ojos y ayudó mucho el tema de los videojuegos, sobre todo para el tema de guardar información. O sea, los famosos FIFAs o PES y todo esto, pues siempre te ayudaba a estar más vinculado con la actualidad del fútbol internacional. Sí, no en balde una etiqueta que se ha puesto a los hombres de nuestra generación, pues son los FIFAs, ¿no? Claro. ¿Tú eres que FIFA? Tiene muchas connotaciones. Yo pienso que sí, Yo pero tengo, claro que tengo, lo he platicado contigo, tengo mucha empatía con toda la crítica, sobre todo de la generación Centennial, a muchas de las cosas de nuestra generación y de la generación X, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablábamos de la dinámica profesional en el periodismo deportivo, toda esta dinámica tóxica de te tienes que sacrificar, tienes que prácticamente cancelar todo tu espacio de desarrollo individual, tienes que trabajar 18 horas diarias, toda esta escuela que... Eso era muy, por ejemplo, la época de Azteca José Ramón Fernández. Claro. O sea, hoy en día eso sería impensable. Que le debemos mucho, pero impensable trabajar con es que yo creo que las necesidades se adaptan a la época que se está viviendo. Claro. ¿No? Y en ese momento fue muy importante, porque yo estoy seguro que toda esa generación de Rosique, Cristian, el Warrior, bueno, luego venía de otro contexto, Luis García, pero no hubieran destacado tanto sin tener, y esto lo digo, o sea, porque lo he escuchado de varios de estos personajes que menciono, no les hubiera ido tan bien si no hubieran tenido detrás la mano dura de José Ramón Fernández. Sí, que generó una escuela que nos trajo ese privilegio. Creo que fue su capacidad la que nos permitió ver en televisión a Menotti y a Valdano, que además tenía genialidades. Por ejemplo, el tema del humor. La verdad, ¿no? Era otra cosa. Sí, Andrés Bustamante era una cosa fantástica. Incluso Televisa, tú ves que se tardó muchísimo en poder realmente generar contenidos en el tema de humor. Para mí era increíble ver el contraste entre el compayito y no sé qué, unas cosas bastante básicas en el sentido de humor y las cosas que generaba José Ramón, que tenían mucho que ver con su entorno también cultural, profesional, y con muchas de las cosas que le dejó. Yo creo que es un grande de la televisión mexicana, del periodismo mexicano, del periodismo deportivo, su crítica a una época que también se ha olvidado, pero cuando él defiende el tema de Emilio Maurer, cuando él defiende los temas que puso sobre la mesa de la multipropiedad, del papel de las televisoras en la Liga Mexicana, que sigue siendo un gran tema, creo que sin duda alguna fue también parte de esa bendición, que lo comentábamos ahorita que comentabas de estos horarios para llegar a la escuela. Pues yo me acuerdo de comer viendo televisión, comer viendo Deporte TV y un periodismo deportivo de calidad que te explicaba cosas, que te aportaba cosas y que además reafirmaba algo que yo pienso que es muy importante en la formación de las personas. El deporte no solamente es una cosa lúdica que hay que disfrutar, es una cosa que te da método, que te lleva a entender otras cosas de la vida. Por eso, por ejemplo, esta relación con economía, Arsène Wenger es al fútbol un poco lo que pasó con los Atléticos de Oakland y el Moneyball. Arsène Wenger, digamos, reformó este tema. Entonces el fútbol, bueno, tiene muchos de estos significados y creo que José Ramón fue un punto de inflexión en México para eso. Totalmente. Y bueno, Pepe, yo creo que tú vas a ser de los últimos periodistas, comentaristas, analistas que haya tenido este gran privilegio de trabajar con José Ramón. Tú trabajaste con José Ramón. Creo que vale la pena hablar de él. Ya me tocó en otra faceta, o sea, fueron 3 años y medio. Realmente yo entro a ESPN después de aquella charla en un bar, en el Diente de Oro, ahí en La Condesa. Este jefe me invitó y me dijo prácticamente tu tarea es respaldar informativamente a José Ramón, ¿no? Porque va a ser la Champions. Entonces era una tercia inédita donde Ciro Procuna era el que narraba. Tipazo Ciro Procuna, persona preparada, un tipazo, lo quiero mucho y lo estimo. Roberto Gómez Junco, que sabemos todo lo que representa
sobre todo a nivel fútbol mexicano, de fútbol internacional quizá no era su expertise, pero también una gran persona y ha dejado un legado muy importante en los medios de comunicación. Él y su esposa son unos tipazos, la verdad. Y luego estaba José Ramón, que José Ramón pues ya no tenía tampoco tantas herramientas para poder hablar de fútbol internacional. Y sobre todo porque le tocaban partidos bravos. O sea, sabíamos que el pick 1, bueno, lo hacía, no sé, Fernando Palomo o Luis Omar Tapia. O sea, digamos que llegaba el pick 5, que era ya un Ludogorets contra Chelsea. Puta, pues a ver, háblame de los búlgaros un poco. Entonces mi chamba era ahí respaldarlo informativamente como research. Y estaba en cabina con ellos. Y ya me tocó un José Ramón mucho más relajado. Ya no era jefe, nunca ha sido jefe en ESPN. Entonces, sabemos que tiene un peso muy importante, que él palomea ciertas cosas, pero él no es el jefe. Y creo que eso también le permitió tener más oxígeno para enfocarse más en la conducción. En aquel entonces existían los capitanes, estaba fútbol picante, cronómetro. Entonces, yo sobre todo le valoro mucho a José Ramón que me haya dado la capacidad de no intimidarme, porque en el medio en el que estoy hay de todo, ¿no? Y te encuentras muy buenas personas, hay otras que mientras tú estás hablando te miran así, como para joderte, literalmente. Y José Ramón, el hecho de poder hablar con él, decirle a los ojos, oye, no, estás equivocado en tal cosa, y que te diga... Del Bosque, eres un tarado, ¿qué te pasa? Y él sabe que tú tienes la razón, pero te lo tienes que comer, ¿no? El comentario, o que de repente pasa y te da un zape. Habrá gente que se ría. Yo le decía, José Ra, por favor, no. O sea, y entonces lo intentaba otra vez, y entonces ya te quitabas y le decías. Y entonces eso a él le gustaba, porque... Yo creo que veía quién respondía y quién mostraba cierto carácter, ¿no? Entonces, a mí más que aprenderle, porque nunca estuve en un programa con él, sino que era más como un apoyo en cuestión de contenido, a mí me ayudó mucho para no titubear. Si no titubeas con José Ramón, no vas a titubear con nadie, porque a pesar de que es bajito de estatura, tiene una personalidad tremenda. O sea, y cuando empieza a decirte de cosas, dices, ay, cabrón. Y que además formó a gente que tiene esas mismas características, que tiene una personalidad fuerte, de liderazgo. Es decir, no es alguien que... Porque hay mucha gente que tiene destellos de grandeza, pero que no le gusta que nada brille a su alrededor. Ahora mismo hay esta discusión sobre Bielsa, que yo digo... Yo soy muy seguidor de Bielsa, no sé qué creer, me parece un poco fuera de lugar lo que comentó Luis Suárez, pero José Ramón genera la personalidad de David Faitelson, la personalidad de Cristian Martinol, le platicamos ahorita, es de gente con liderazgo, de gente que, claro, del propio Rosique, de gente que ha sido muy exitosa. Incluso André Marín, en paz descanse, sí. También, o sea, mucha influencia vino de la mano de José Ramón, o sea, creo que el gran mérito de José Ramón es que fue el precursor de muchas cosas a nivel producción que no se hacían en México y entonces logró formar la antítesis de lo más comercial que hacía en ese momento puntual Televisa. Que Televisa no eran tan ácidos en el tema crítico, no eran tan polémicos, tan profundos, y era una polémica sobre todo orgánica. No era la de tú me vas a decir tal cosa y yo te voy a contestar tal. No había nada armado. Era realmente el conocimiento de gente preparada. Bueno, citas a Valdano, a Menotti como invitados especiales. Tenían otro que en paz descanse, Pepe Espinosa, que un super crack y además como persona lo conocí muy chico, un tipazo. Y toda la camada de nuevos talentos en aquel momento, ¿no? De Martinoli, Rosique, el propio André Marín que entró muy joven, el Warrior, Medrano, fue importante. Sí, y aparte distintos géneros dentro del fútbol, periodismo de cancha, el análisis,
Pero en otros deportes, por ejemplo, ahora que hablabas de Pepe Espinosa, bueno, yo creo que todos los basquetboleros mexicanos, Pepe Espinosa, Enrique Garay, fueron de un gran aporte también para, digamos, que ese escenario surgiera. Pasaba en la NBA, deportes. ¿Te acuerdas? En el 13. Sí. ¿No? Sí lo pasaban. También cuando el patrocinio era, ¿te acuerdas? Wonder. Sí. Que sacaban no sé si sigue existiendo, me imagino que sí. Pero sacaban como las... Tipo Pepsi Cards, ¿no? Ya he dicho 20,000 patrocinios, sí, pero... Sí. Ahí los vamos Póngale aquí una... Sí. Bueno, y además eso, fue una época dorada del deporte incluso que trastoca la mercadotecnia. También nosotros, este anuncio, por ejemplo, de Cantona, ahorita que dijiste Pepsi, todo el tema deportivo, que yo creo que eso se lo debemos sobre todo a un personaje, ahora hay una película que lo explica, pero a Michael Jordan, que genera una revolución económica alrededor del deporte, particularmente del deporte en Estados Unidos, pero después en todo el mundo, y también que luego sucede en el fútbol, y a tipos que han hecho contribuciones muy importantes, ¿no? Como un personaje muy polémico como Florentino Pérez, pero que han generado una industria distinta, que tiene consecuencias obviamente negativas para el deporte, pero que le ha permitido un florecimiento distinto. ¿Qué expectativas, Pepe, tienes de la selección de Javier Aguirre del Tri? Tenemos este nuevo momento en México, en una bache del fútbol mexicano, por primera vez en muchos años. No pasamos, ya no llegamos al quinto partido, al cuarto partido. Creo que estamos en esa época en México en el que estamos valorando lo que tuvimos. Ahora veo mucho en redes sociales videos de la selección del 94, del 98. Creo que habrá oportunidad de poner en su justa dimensión proyectos, por ejemplo, como no solamente el de Ricardo Lavolpe, que para mí es el momento estelar de una selección en confederaciones, en mundial, el del Juan Carlos Osorio, el del profesor Juan Carlos Osorio, que me pareció espectacular también su aportación. Pero hoy estamos en un periodo que parece que ve eso, que no nos bastaba, que lo veíamos como insuficiente por no llevarnos al quinto partido, con cierta nostalgia porque parece que hoy no son buenas las expectativas. Los estadios de la liga están vacíos, el nivel futbolístico de la selección ahora acaba de nuevo interrumpirse un proyecto con el Jimmy Lozano porque no parece el adecuado, pero se recurre a una gente que ha sido el entrenador más exitoso de México en la historia, que ahora que hablabas del Atlético, este gran momento del Atlético con el Cholo, ¿no se explicarías en la contribución de Javier Aguirre para regresarlos a Champions, a la época dorada? ¿Qué expectativas podemos tener de él, de la apuesta con Rafa Márquez? ¿Qué vamos a ser sede del Mundial? ¿Cómo ves tú el horizonte? Destapaste así como la caja de Pandora, porque todo lo que dijiste, puta, hay un buen de aristas. Voy a empezar de lo general a lo particular. Creo que hay dos cosas que son básicas. La selección mexicana en este momento ha llamado a Javier Aguirre, respaldado por Rafa Márquez, sobre todo para competir bien en el mundial en donde vas a ser sede. Sede compartida con Canadá y sobre todo Estados Unidos, pero al final sede. El primer país que además va a recibir 3 Copas del Mundo en la historia, entendiendo 70, 86 y ahora 2026. Entonces, el objetivo principal de la Federación Mexicana de Fútbol es, ¿ahora qué hacemos? Ok, Javier Aguirre tiene 2 Copas del Mundo, también fue auxiliar de Miguel Mejía Barón, o sea, es un tipo con una experiencia tremenda mundialista como futbolista, o sea, todo lo que diga yo creo que ya se sabe sobre Javier Aguirre. Además es un personaje que impone mucho al jugador, o sea, desde lo mental, desde cómo declara, desde la gestión del grupo, y por eso tiene el respaldo táctico de Tony, el asistente que lo ha acompañado en muchos lados, y de Rafa. Entonces el objetivo número 1 es que la selección compita. ¿Qué es competir? Aspirar a llegar al 6º partido, que es lo equivalente a cuartos de final, entendiendo que se suma una ronda más. O sea, antes el 5º partido representaba llegar a cuartos. Ahora llegar a cuartos es el 6º partido, ¿no? A eso aspira la selección mexicana. ¿Hay talento? Yo creo que sí. Hay menos talento que en la generación, por ejemplo, de la Confederaciones de 99 o la Copa América Subcampeones del 93 con Mejía Barón. De acuerdo.
incluso de proyectos como 2010, 2014, 2018, en donde había futbolistas más asentados en el viejo continente. Citabas Confederaciones 2005, ese punto altísimo con Ricardo Lavolpe, que miraba a los ojos a potencias, me pareció increíble. Hay menos talento, también es cierto, pero con el talento con el que se cuenta, se puede aspirar a ese sexto partido. Yo creo que sí, pero trabajando muchísimo y también con ayuda de cierta dosis de suerte. El otro lado, que es lo más cañón, lo más bravo, reestructurar el fútbol mexicano para pensar más a futuro, a largo plazo y no solamente en el resultado inmediato. Que la selección se encargue del resultado inmediato para más o menos calmar las aguas. El proceso del otro lado tiene que ser mejores formadores para tener mejores jugadores. Reestructurar el ENDIT. No quiero hablar mal, ni mucho menos, no puedo decir nombres, pero mucha gente, y te hablo más de 30 personas que han cursado el ENDIT, me dicen no se compara nada. O sea, hay años luz de distancia con, por ejemplo, el curso de la UEFA. Sí. O el de Conmebol, que todavía está más abajo que el de la UEFA. O sea, porque amigos muy cercanos han cursado los tres, el de la UEFA, el de Conmebol. Sí, incluso el de la AFA, el de la AFA, que te dicen que está bastante bien. O sea, dentro de todo, o sea, si lo comparas con el del ENDIT, pero también está, o sea, no es el de el UEFA Pro A y todo esto. O sea, de hecho, hay muy pocos mexicanos que lo tienen, entre ellos Bernardo Cueva, que parece que está debajo del foco mediático inexplicablemente, cuando en el Brentford la rompió y ahora ya es un, digamos, técnico institucional del Chelsea. Sí. Entonces no es poca cosa. Reestructurar el fútbol mexicano a partir de mejores formadores, porque si tú tienes un mejor formador, el chico de 14 años va a llegar mejor cuando tenga 16, pero no hay ese feeling que tiene que tener el entrenador de decir, yo no quiero llegar al primer equipo, a mí denme a los niños de 10 años, a los niños de 12, a las niñas de 14, a las niñas de 16 o niños de 17, o sea, que haya una vocación del formador, y también no existe esa vocación porque les pagan una cochinada. O sea, hay una distancia enorme entre lo que gana el entrenador del primer equipo y lo que gana el formador que tiene a los chicos, chicas de 10, 15, 14 años. Entonces me parece alarmante que el fútbol mexicano no le ponga el foco en esa ecuación que a mí me parece súper simple. Mejores formadores, mejores jugadores. Pero claro, es un proceso a 5 o 10 años. ¿Cómo ves tú al México de 2026 y si sí podemos aspirar a ese sexto partido? Yo sí creo que se puede aspirar al sexto partido, trabajando mucho, también con un poquito de suerte y que también los jugadores estén conectados. O sea, si repasamos la lista, es que no debería de estar peleado en una lista de 26 que haya o muy jóvenes o muy veteranos. O sea, a mí me parece súper vacía la discusión de Guillermo Ochoa. O sea, el portero titular para mí tiene que ser Malagón, el suplente tiene que ser el Tala Rangel, que además el Tala Rangel tiene una gran ventaja y es que juega muy bien de pies. Y Ochoa para mí, yo hablaría, si soy el Vasco Aguirre y Rafa Márquez, le digo, a ver, Ochoa, tienes la posibilidad de jugar 6 mundiales o de estar convocado en 6. Ayúdame a gestionar el grupo, a que seas un líder, asesórame a Malagón, asesórame al Tala. Y quizás si tú te ganas un lugar, porque además está teniendo buenas actuaciones en Portugal, vas a poder jugar. Pero yo te lo podría asegurar, de lo poco que conozco a Guillermo Ochoa, que no te va a grillar el vestuario si no juega. Y es un líder. Claro. Y es un líder que no solamente en el fútbol importa el tema de la calidad, del talento, lo futbolístico puramente. Es mucho cabeza y creo que tiene Ochoa, mundo, ¿no? O sea, totalmente. Tiene mundo, ese concepto. O sea, el güey ha jugado en Córcega, ha jugado en Salerno, ¿no? Ahí al lado de Napoli, ha jugado en Málaga, regresó al fútbol mexicano y quiso seguir, ha jugado en Bélgica, en Lieja. O sea, este tipo realmente le gusta el fútbol. O sea, si tú le das esa posibilidad, y yo creo que por eso lo llama. Le hubiera gustado la mitad a Carlitos Vela y no, como el meme el jugador que nos perdimos, ¿no? No, Vela,
Para mí, top 3 de jugadores con Sí, más talento. claro. Pero la saga, Johan Vázquez, César Montes, puedes tener algo sólido. Ahí yo creo que Edson va a tener también rodaje como central. Lateral izquierdo, Gallardo o Arteaga. En la derecha hay como 400 opciones, ¿no? Sí. Desde Julián, que está participando en el Bournemouth. No le fue muy bien, pero bueno, está a top. Jorge Sánchez, que también lo ha revitalizado Anselmi. Es que Anselmi los toca y no sé qué carajos pasa, pero... Sí. Luego medio campo dices lo de Charlie. Creo que algo que sí va a tener este cuerpo técnico es entender mejor el perfil del jugador. Porque no es lo mismo decirle a Charlie, juega de media punta, como en el proceso de Gerardo Martino, a juega de medio centro con el campo de frente, en donde creo que puedes explotar más tus virtudes. Pero está Romo, está Chávez, que yo creo que ese mix para tener un centrocampista de recorrido que te presione bien como Romo y alguien más pasador, lanzador como Chávez, puede ser muy bueno. Tienes luego N cantidad de alternativas. Decías lo de Raúl Jiménez. Me encanta verlo a este nivelazo porque después de lo del golpe en la cabeza contra David Luiz, yo dudaba mucho que pudiera alcanzar su mejor nivel y hace unas semanas contra el Manchester City dio una exhibición, más allá del taconazo que es el highlight que se queda en la retina del aficionado. O sea, fue para mí una de las asistencias de la temporada en Europa, no solamente en la Premier League. Ese partido, si la gente lo puede ver en diferido, sus movimientos, cómo lanzaba. O sea, bueno, es un partido en el que el Fulham le compitió al City. Totalmente. Le compitió. Totalmente. Y él fue determinante. Por supuesto. Tienes a Santi, ojalá regrese bien de la lesión. Tienes a Henry, que ahorita no atraviesa su mejor momento, pero yo siempre confiaría en Henry porque además de ser un gran delantero, es buena persona. O bueno, de lo que me ha tocado convivir con él, me parece un tipo súper educado, súper humilde, trabajador, que ha sabido por qué está donde está. Y eso para mí es muy valioso en cualquier persona y en cualquier ámbito. Y luego tienes alternativas, ¿no? Que a ver si regresa el Chucky, a ver qué es lo que pasa con Antuna, si eleva su nivel todavía más con Tigres. O sea, yo creo que sí se puede aspirar a llegar a esos cuartos de final. Es muy difícil, pero el objetivo, o sea, debería ser premio de consolación. Bueno, otra vez nos quedamos en octavos en casa. Eso ya sería rescatar, digamos, o tener por lo menos una participación decorosa. Y al Chino Huerta lo ves ahí. Sí. A mí me encanta, me parece un jugador distinto, me parece que en México debemos agradecer mucho cuando surge un jugador así, porque no es un jugador normal. Me parece que va a ser sin duda una pieza muy importante de lo que podamos hacer en el Mundial. Con el Chucky creo que nos puede beneficiar, siendo a lo mejor no el mejor momento de su carrera, que venga a San Diego, que esté, digamos, más asentado, porque aparte el Mundial va a ser acá. Creo que él ya no tiene que formarse. Tuvo un proceso muy interesante, sobre todo, no solamente en Holanda, sino creo que él se termina de formar en Italia con las exigencias de un entrenador como Gattuso, que enseñó al Chucky a ser un jugador todavía mucho más completo de lo que ya era, del talento que tenía. Como dice Bielsa, lo hizo tragar veneno, ¿no? Sí. Gattuso en su momento y luego Spalletti. Bueno, primero Ancelotti le tenía confianza y luego ya con Spalletti a veces como que se pierde el radar. El Chucky fue campeón, que era, digamos, el jugador 12, porque a veces jugaba Chucky, a veces Politano. Fue campeón de Serie A, o sea, y con el Napoli. Sí, que creo que es algo que pasa. Tú lo decías ahorita en el caso de Bernardo. Creo que es algo que pasa recurrentemente en el país, ¿no? El país pierde perspectiva. Bueno, lo hicimos con Hugo Sánchez incluso, ¿no? Se nos olvidó totalmente lo que Hugo jugó, lo que aportó. Para mí era una locura que no entendiéramos la dimensión de lo que jugaba Hugo en el Real Madrid. Puede tener una personalidad, te puede gustar o no, pero pues no hay ni lugar a dudas. Es como el tema también, el menosprecio o las críticas que han lanzado algunos a la decisión de Rafa Márquez. Rafa no le tiene que probar nada a nadie, creo. No. A mí me gustó la apuesta. Me parece que también romper con esta idea, que yo no sé por qué a veces es tan importante para un técnico casarse con un discurso de renovación generacional o
Me parece que son cosas que pueden ser complementarias, que además han salido muy bien. Justamente te lo platican los técnicos que han estado en experiencias mundialistas, ¿no? Salió muy bien cuando llevaron a Campos en este rol que tú estás diciendo Sí. que puede tener Ochoa Con la ahora. Volpe, ¿no? Con el grupo, Claro. la Volpe lo cuenta. Ha salido muy bien cuando los jugadores que tienen ese liderazgo son complementados con las nuevas generaciones, que creo que en este momento no es el mejor. Está haciendo cosas interesantes Juan Carlos Osorio con los Cholos, pero no es el mejor. Obviamente de Anselmi han salido perlas del Cruz Azul, pero no es el mejor momento de formación de futbolistas en el país, sin duda alguna. Yo también creo que nos puede dar hacia el 26 un resultado. Y solamente una cosa, decías lo de Hugo. Qué frustrante es como aficionado a la selección mexicana que el mejor momento de Hugo Sánchez se cagara, sí. se puede decir, Sí. por lo de los cachirules en el 90. O sea, teníamos a uno de los 3 mejores centros delanteros del mundo. O sea, no de España, no. O sea, eran en ese momento, en esa época, eran Van Basten y Hugo Sánchez. Sí. Así de fuerte. Y luego en 2014, bueno, desafortunadamente no logró convencer el Piojo, que no es culpa de Miguel, ni mucho menos, a Carlos Vela. Porque en ese momento Carlos Vela, y aparte estadísticamente está comprobado. Claro, Messi y Cristiano jugaban en otra galaxia, y el que le seguía en cuestión de producción ofensiva en Liga Española era Carlos Vela. Llegar y tener ese nivel, y nos perdimos de Vela en su mejor momento y de Hugo Sánchez en su mejor momento por problemas administrativos, vamos a catalogarlo así, en el fútbol mexicano. Entonces, muchas veces el fútbol mexicano quiere crecer, pero él mismo se mete el pie para no poder evolucionar. Sí, una muy, muy mala gestión que lleva al tema de Vela, y creo que también una irresponsabilidad también del periodismo deportivo, que se ha metido mucho en momentos con la selección, que me parece totalmente innecesario, lo que se hizo con Salcido, lo que se hizo en momentos determinantes. Antes de cerrar, Pepe, uno de tus aficiones también, ahorita decías que conociste a Mauricio Pedrosa en el concierto de Noel Gallagher. A mí no me gusta tanto. Fui a ver a Noel como Oasis en su conjunto, incluso como el propio Liam, pero sé que es de tus bandas favoritas. Viene a México, se reúne Oasis. ¿Cuál es la relación entre tu vida, la música? Oasis para mí es casi tan importante como el fútbol, porque toda mi familia toca algún instrumento y cantan y son muy bohemios. Tú mismo, ¿no? Has echado palomazo ahí. Yo mismo he echado palomazos y me han puesto así de súbete a tocar Wonderwall. Y yo digo, bueno, breve anécdota, cuando termino la prepa, antes de arrancar la carrera, en ese año sabático, mira, me tomé 2 años sabáticos, después de la universidad y antes de la universidad. Yo quería probarme en el fútbol y fui a Bélgica, a un equipo de segunda división regional, en la zona de Amberes, Halle. Entrené 3-4 días, trajeron a un cuate de Zambia, otro cuate de Nigeria, otro cuate de Camerún. Y dije, ay, cabrón. O sea, me hacían así, salía volando. Técnicamente competía. Visión de juego competía. Físicamente me costaba más trabajo. Y me dijo el entrenador algo que se me quedó muy marcado. Tú vienes aquí como Yupi. O sea, tú vienes por recomendación de Héctor, que tiene un cargo importante en el club. Y no me lo decía en mala onda. Ellos se tienen que ganar un puesto porque tienen que traer a toda su familia de África, güey. Entonces yo ahí entendí, ok, el fútbol me gusta más verlo y disfrutarlo que jugarlo, pero no me quería quitar esa espinita. Ahora dije, pues qué carajos hago. Me puse a tocar la guitarra en un bar. Empecé con canciones de Oasis, justamente, hasta que el dueño del bar me dijo, mira, enfrente, ahí en la estación central de Amberes, que es súper bonita, enfrente hay un pub de irlandeses y escoceses, y ahí tocan mejor, güey, que los hermanos Gallagher. Sí. Tú suenas del carajo, así que no lo intentes. Y
Y pues bueno, ya. Que sí es impresionante la escena de música británica. Es impresionante, Me impresionante. enfoqué en el cielito lindo y ya. Y bueno, estuve 7 meses en Europa viajando y literalmente tocaba en los vagones, sobre todo en España, de los trenes, para poder ganar dinero e ir a los estadios de fútbol. Por eso, o sea, la guitarra, el vínculo de mi familia siempre ha sido muy musical. Mi papá y mi hermano tocan guitarra, piano, cantan. Entonces, desde muy chico veía a mis primos sacar la guitarra. Pues justamente, ¿Cuál ha sido el mejor concierto de tu vida? Qué buena pregunta, no manches. Yo creo que Liam Gallagher en Londres. Hace nada, en 2024. Fue un pinche conciertazo, fue muy emotivo. Entonces, Yo a Liam no lo he visto, pero me gustaría más. ¿vas a ir al de Oasis? Sí, vamos Bien. a estar. Vamos a estar ahí. Ahí A pesar de Ticketmaster. Porque no, lo hizo muy bien Oasis, justamente. Totalmente. Generó y es un discurso en el que yo comparto. Me parece que ha habido un exceso. Intenté por alguna gente con la que nos pusimos de acuerdo, bueno, justo intenté comprar en la misma semana para Oasis y para Shakira, una experiencia totalmente distinta gracias a los puntos que puso sobre la mesa Oasis frente a las boleteras, que me parece que es un asunto Totalmente. que también tenemos que estudiar en los deportes, los precios, la manera en la que se accede a los eventos. Se podría estar acabando con la afición deportiva, con las niñas, con los niños en los estadios. Lo está haciendo, encontraste muy bien, creo que la liga femenil. Y sí, ya ahorita que decías de las cualidades técnicas y físicas, acabamos de vivir el retiro de Andrés Iniesta. Es increíble ver desde ese punto de vista, en la época del fútbol más físico del mundo, en la época de ver a Ronaldo es un espectáculo, un portento físico increíble. En esa época de la más alta exigencia física que hayamos tenido, Andrés es un espectáculo. Era un jugador, más allá de la técnica, la agilidad, la visión de campo, la interpretación, la versatilidad, el entendimiento del juego como tal, mucho desarrollado por donde se forma. La Masía trabaja mucho esa capacidad de lectura individual del futbolista a partir de un colectivo y un modelo de juego. Eso me parece cañoncísimo. Iniesta era un elegido porque además era muy resistente y justamente cuando se rompe, hace años tuve la oportunidad de platicar con Iniesta, por ahí de 2016, previo a la Eurocopa de Francia. Y le pregunté cuál fue tu momento más duro como jugador. Y me dice, la muerte de Dani Jarque me afectó tanto anímicamente que hizo que me lesionara. No conseguía estar al 100% físicamente porque emocionalmente no estaba al 100%. Que me dé esa respuesta, o sea, se me puso la piel de chinita, me emocionó mucho. Porque te habla número uno es un jugador que ya en ese momento lo había ganado todo. Ya había ganado 2 euros, el Mundial de 2010, Champions. Una humildad, una sencillez, una capacidad de tratar a todo mundo por igual. Un tipo serio, introvertido. O sea, me parece de los personajes más importantes que he tenido la oportunidad de conversar 6-7 minutos y además me introdujo Vicente del Bosque, entonces fue para mí como, o sea, me impuso mucho, un tipazo además, o sea, como jugador, 1000 puntos, pero todavía más como persona lo que me transmitió, increíble, Andrés. Que como lo dijiste muy bien con Henry Martín, yo creo que son características indivisibles. Hay gente que piensa que puede ser tú un ojete, una persona que no tenga códigos humanos en la vida y ser muy exitoso profesionalmente. Probablemente, yo pienso que hay mucho más relación de la que se exhibe, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Sí. Obviamente puedes tener momentos de cualquier tipo, pero es uno de los momentos con los que me quedo. Lo que dice sobre Andrés Iniesta, lo que dice sobre Henry, yo creo que las buenas personas son las que mejor periodismo hacen, mejor deporte, o mejores atletas terminan siendo entrenadores, y creo que es una cosa que está muy vinculada al deporte. Pues muchas gracias, Pepe. Me gustaría que
para cerrar nos dijeras qué viene, dónde podemos seguir siguiendo y que además hiciéramos un breve recorrido también como cierre por los diversos proyectos que están ahí, que está la revista de Balompié, que está esta tienda o espacio, centro de reunión que es de época, que te comentaba hace pocos días fui con mi hijo, tienen unas joyas ahí del fútbol nacional e internacional, y obviamente pues el trabajo que vas a seguir haciendo en TNT, en Warner en general, con Premier, con Champions. Bueno, primero lo más grande, digamos, lo más mediático, pues, la gente me puede escuchar en Max, en TNT, claro, a través de la Premier y de Champions. O sea, estoy muy contento, trabajo con gente increíble. No tengo tantos amigos dentro del medio, pero, por ejemplo, en TNT me tocó llegar junto a Majo González, que es una gran amiga, una gran relatora. Digamos que los dos irrumpimos juntos después de esa Copa América y sobre todo Euro en Sky en 2021. Y suenan muy bien juntos. A mí me ha gustado mucho cuando les ha tocado coincidir. Es que realmente es una conversación que podría tener con ella afuera, o sea, echando chela. Y aparte sé que le encanta el fútbol. Entonces, como lo vemos igual, realmente es una armonía tremenda. O sea, realmente somos muy, muy, muy amigos. A veces no estamos de acuerdo en todo, pero yo creo que las verdaderas amistades se dan a partir de la sinceridad de cuando estás de acuerdo, chingón, y cuando no, pues también te lo dices y aún así te sientes cómodo. Y bueno, ahora trabajar con Luis Omar, imagínate, o sea, el chico que iba corriendo de la primaria para llegar a ver o escuchar la Champions, pues ahora está trabajando con ese monstruo de la industria. Entonces, bueno, ahí en TNT, en Max, la Premier y la Champions, en esa época que se den una vuelta, sobre todo si les gusta el tema vintage de fútbol, que se tomen un café. También estamos ahí incursionando con las chelas artesanales. Es un proyecto muy bonito en donde somos 4 socios y estamos pues metiéndole. Dicen que para sacar primero hay que meter, entonces hay que invertir, hay que cosechar para luego recoger los frutos. Y hay 2 podcasts, uno está en Apuntes de Rabona, que se llama Club Rabona, que básicamente es hablar de fútbol mexicano en un 90%, con un tono más analítico y reflexivo, y a veces pues hablamos también de música, de conciertos que hiciste el fin de semana, recomendar alguna taquería, o sea, un poco coloquial, pero sin dejar a un lado pues toda esta parte del periodismo que me gusta a mí, que le gusta a Ricardo López, a Beto González, a Eduardo Zurita y a toda la producción de Apuntes de Rabona. Y para los aficionados al fútbol inglés, que sean muy clavados, también estamos haciendo algo, Leonardo Waldman y yo, que se llama The Corner, que empezamos en Spotify, nos fue bien en Spotify, entonces ahora nos mudamos a YouTube, seguimos manteniendo la gente de Spotify, y pues quisimos incursionar, construimos ahí un muro, entonces vamos step by step, ¿no? Metiendo que el microfonito y todo, y pues es para mí la catarsis, porque los lunes grabo los 2, los lunes es mi día off, digamos, en TNT, y eso me permite ir a hacer mis proyectos independientes, que lo sigo haciendo sobre todo porque no quiero perder esa parte del Pepe que desde el principio decía, yo quiero tener una redacción y quiero tener algo independiente y que se visualice no solamente la imagen del güey que, claro, está detrás de un monstruo corporativo como Discovery, Warner haciendo Champions y Premier, sino que también tiene esa capacidad de construir cosas independientes, ¿no? O sea, sé que una depende de la otra, porque una me pone, digamos, en la vitrina y puedo jalar gente a los proyectos independientes, pero soy mucho de cuidar los proyectos artesanales. Y mantener esos proyectos permite no perder la identidad, el origen, de dónde viene uno, lo que quiere alcanzar. Pues todo el éxito, Pepe, y que tu primera temporada, además, en Premier sea
también el primer título para los Gunners en 2 décadas. Sí, vamos a brindar al Duque de Lisboa. Lo cerramos, el Duque de Lisboa, ¿En serio? con toda la gente ahí. Pero muchas gracias, No, gracias Pepe, muchas gracias, muchas felicidades por lo que haces. Y qué chido conocerte en persona. Gracias, o sea, igualmente. Muy buena plática, lo pasé muy bien. Gracias por invitarme a tu espacio. Que además, bueno, es el primero. Fue muy importante para un FIFAs. Claro. Empezar con... Pensé que eras más serio de lo que me encontré, porque, o sea, no sé cuánto duró este podcast, pero, güey, estuvimos media hora también hablando ahí a todo dar. Sí, que algunas buenas también se perdieron ahí. Pero bueno, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. El podcast de Maines.